Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una grabación de podcast para todos ustedes para hablar de la lucha del bien y del mal. Sí, este podcast está inspirado en un artículo muy curioso de National Catholic Register, donde ustedes lo pueden encontrar, y habla de la lucha de Jacob. Hoy vamos a intentar presentarles un tema que es de lo más interesante desde el punto de vista bíblico, universal, podría decir. Es eterno, la lucha entre el bien y el mal. ¿Y cómo? Pues esa lucha del bien y el mal se especifica en la lucha de Jacob con el ángel, quien nos ofrece, podríamos decir, una metáfora poderosa para entender esta tensión que todos enfrentamos, todos, inevitablemente todos. Así que vamos allí y vamos a empezar explicándoles y contándoles lo que, bueno, pueden ustedes encontrar en la historia de Jacob, que lo pueden leer en el Génesis, en el capítulo 32. Es un relato que resuena y además que ustedes lo pueden conocer y que les sonará, pero lo fundamental es que, Jacob era un personaje bíblico muy curioso. ¿Y por qué les digo curioso? Porque de forma sintética, pues Jacob era un poco, pues como somos todos, ¿no? Es decir, somos un poco, entre comillas, malotes, ¿no? Que diría una amiga mía. Porque Jacob, les relato brevemente la historia. Jacob se quedó prendado de una chica que encontró en un pozo. Esa chica era la menor de una familia. Y Jacob quiso casarse con ella. Pero esta chica era la menor, como les digo. Entonces el padre, habló con Jacob y evidentemente aceptó. Y Jacob entró a la tienda y se unió a esa chica con la cual se había casado. Ya saben que antes las chicas se casaban y el marido no veía la cara de la mujer con quien se casaron. La conocía, de ahí viene la palabra conocer, la conoció en la noche nupcial. Pero ¿cuál fue la cuestión? Pues que el padre de la chica menor pues era un tanto sinvergüencilla también. Y no se le ocurrió otra cosa que poner a la hermana mayor en vez a la menor. Y Jacob se había casado con la mayor. Jacob, planteó evidentemente que él quería casarse con la menor. Y el padre aceptó. Pero eso le costó 7 años de trabajo para el padre por la mayor y 7 años de trabajo para casarse o por casarse con la menor. Es decir, iban de pillo en pillo. Pero, ¿cuál es la circunstancia? ¿Por qué le relató esta situación? Pues porque lo que se ve muy claramente es que ni el padre ni Jacob eran personas que fueran del todo honestas. Es decir, ellos estaban prendados de sus intereses y de alguna manera esos intereses les doblegaban. Tenían pues en sí un mal. ¿Y cuál es el relato? Pues en el Génesis 32 es un relato en el que una noche Jacob forcejea con algo más grande que él mismo. Jacob, un hombre con un pasado complicado, como ven, lleno de engaños y de decisiones cuestionables, por no decir torticeras, se encuentra solo en la oscuridad con esa figura, a orillas del río. Jacob enfrentándose a una figura misteriosa. Algunos dicen que era un ángel, otros que era Dios mismo. Pero lo que está claro es que esa lucha no es solo física. No era una lucha entre cuerpos, era una lucha profundamente espiritual. Jacob no solo peleaba con un adversario externo, sino que de forma interesante luchaba con su propia identidad, sus errores, sus miedos y en última instancia con su relación con lo divino, con la bondad. Es decir, su maldad luchaba con su bondad externa. En nuestra vida espiritual todos tenemos nuestro propio Jacob, no nos vamos a engañar.
En ese lugar donde nos enfrentamos a nuestras dudas, a nuestras tentaciones, a esa voz interior que nos pregunta, ¿estás viviendo de acuerdo con lo que realmente crees? Es importante. Pero no es una respuesta que tengamos que dar día a día. No, a veces nos equivocamos. No es un problema de qué respuesta doy día a día a mi vida, sino a lo largo del tiempo, de los años, si estoy respondiendo realmente. No somos tan inteligentes como para saber responder perfectamente en cada momento, en absoluto. La lucha entre el bien y el mal en este nivel de intimidad es lo que cada uno de nosotros vivimos en muchas ocasiones. El bien nos llama a la virtud, a la honestidad, a la humildad. El mal nos tienta con el egoísmo, la codicia o la apatía. Cada uno tiene un punto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una encrucijada moral que tenemos que resolver sabiendo lo que es correcto? Y lo sabemos, pero sentimos atracción a lo fácil, a lo sencillo y no a lo conveniente, a lo que sabemos que es durable, que es perdurable. Esa lucha es espiritual porque no solo afecta a nuestras acciones, sino nuestra alma, nuestra conexión con algo más grande. Como Jacob, a veces salimos heridos de estas batallas muy mal heridos. Quizás como Jacob, con una cojera para siempre. Siempre nos van a ver con esa cojera. Pero también esa cojera nos transforma. Es como si esa cojera nos recordara permanentemente el error, la maldad que albergamos en nosotros y que somos conscientes de que tenemos que protegernos de nosotros mismos. Con una nueva comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida, podemos actuar de forma mejor y más duradera. Ahora llevemos esta lucha al ámbito de la comunidad, de todos los que nos rodean, porque el bien y el mal no solo se enfrentan dentro de nosotros, también lo hacen en nuestras relaciones con los demás, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, en nuestras comunidades. Pensemos en Jacob de nuevo. Su lucha no ocurre en un vacío, no. Está a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien engañó años atrás. Acuérdense de la historia de Jacob y de Esaú. De nuevo, no es trigo limpio, nuestro amigo Jacob. Esa noche en la que Jacob no solo lucha con el ángel, sino con el peso de su pasado, de sus acciones, de sus malas acciones. Con la posibilidad de reconciliarse o de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su lucha personal tiene un impacto directo en su comunidad, en su familia, porque está transformando su ser interior. Y eso, nos guste o no nos guste, cuando nos transformamos interiormente, vamos a trasladar inmediatamente eso mismo a los que nos rodean. En nuestras comunidades la lucha entre el bien y el mal se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Construimos puentes o levantamos muros. Buscamos el bien común, no solo nuestro propio egoísmo, nuestro interés. Pensemos en algo tan cotidiano como un grupo de vecinos. La comunidad donde algunos quieren colaborar para mejorar el barrio, organizar, limpiar, ayudar a los más necesitados. Todo bueno. Mientras otros prefieren ignorar los problemas o, peor aún, aprovecharse de ellos. Y no corramos. Jacob, a lo largo de su historia, lo va manifestando. Y nosotros, si lo pensamos bien, también vamos exhibiendo esas situaciones. Esa tensión es lucha entre el bien y el mal en cada una de nuestras acciones. El bien nos impulsa a escuchar, a compartir, a perdonar. El mal nos tienta con el chisme, la envidia, la indiferencia. Y desde lo personal, cada uno de nosotros tiene un rol en inclinar la balanza. Cuando elegimos el bien en nuestras interacciones, en nuestras acciones, en nuestras relaciones, un gesto de amabilidad, una palabra de apoyo, una mirada,
pues nos ayuda y ayudamos. Fortalecemos con ello el tejido de nuestra sociedad pequeña, nuestra comunidad. Pero cuando cedemos al mal, aunque sea en algo pequeño, como un comentario hiriente, esa relación, ese tejido que se construye entre nosotros, se debilita. A veces incluso se rompe. Y luego está el nivel societal, ese nivel donde la lucha entre el bien y el mal se amplifica a gran escala, es decir, cuando ya se escapa de nuestra comunidad, cuando ya estamos hablando de nuestra sociedad del momento. Las decisiones individuales se suman y crean sistemas, culturas, políticas que van entretejiendo pues muchas historias como la de Jacob, que construyen pobreza, miseria, pero desde luego el bien no. Lo personal se convierte de alguna forma en lo colectivo, y esa acción colectiva es la que manifiesta de una forma brutal lo peor que cada ser humano lleva, pero amplificado. En nuestra sociedad, cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva personal, contribuye a moldear el mundo en el que vive. Pensemos en los grandes desafíos de hoy: la desigualdad, la polarización, el conflicto de las ideas, las ideologías que se quieren imponer, no solamente para ocultar lo que pensamos, sino para esconder la verdad de siglos que nos han transformado y traído hasta aquí. Estos son campos de batalla donde el bien y el mal se enfrentan constantemente. Desde lo personal, la lucha en la sociedad comienza con nuestras elecciones diarias. No tenemos que pensar mucho qué consumimos, si apoyamos la empresa en la que trabajamos. Nos informamos para votar con conciencia. El mal en la sociedad a menudo se disfraza de conveniencia. Es más fácil ignorar las injusticias que alzar la voz. Más cómodo seguir la multitud que cuestionar en una conversación tranquila lo que uno piensa con argumentos. Y no intentar haber vencido en esa conversación, sino simplemente sembrar al menos una parte de la verdad, para que el que escucha ponga la otra parte de la verdad. Entre todos, en el confronto, construimos la verdad. El bien nos llama a ser valientes, a defender la justicia, a buscar la verdad, incluso cuando es incómodo, que es siempre. El bien es incómodo por naturaleza. Y aquí la perspectiva personal de cada uno de nosotros es fundamental. No necesitamos ser héroes épicos, no de leyenda, no, ni tampoco de mito o de mitología griega. El bien se manifiesta en pequeños actos, una conversación, una donación, y no piense una donación de dinero, de tiempo. Porque el dinero es fundamental, pero las almas dañadas en sus emociones no necesitan dinero, necesitan tiempo. O simplemente educarnos sobre un tema para poder actuar con responsabilidad. Por ir cerrando, volvamos a Jacob por un momento. Su lucha no terminó con una victoria clara. No derrotó al ángel, pero tampoco se rindió. Al final recibió una bendición, pero también una herida. Creo que eso refleja la realidad de nuestra lucha entre el bien y el mal, esa herida. No siempre ganamos de manera triunfal. A veces el bien nos cuesta, puede ser agotador, puede dejarnos cicatrices, cojeras, que nos recuerden de la lucha entre el bien y el mal. Pero Jacob siempre tiene un sentido en el esfuerzo. En el ámbito espiritual, en ese sentido, puede ser una conexión más profunda con nuestra fe o con nuestros valores. Esa lucha de Jacob con el bien. El mismo Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esta lucha? Desde lo personal, creo que la cuestión fundamental es perseverar y reflexionar. Pero no reflexionemos mucho, no, perseveremos más. No se trata de ser perfectos y de encontrar un camino para repetirlo perfectamente. No nos olvidemos que no lo vamos a conseguir.
Porque el día a día, el camino, poco a poco, lo vamos construyendo en pequeñas acciones. En el ámbito social, comprometernos con los demás, escuchar sus historias, ofrecer nuestra ayuda, ofrecer nuestro tiempo. Esta es la lucha entre el bien y el mal. No pensemos que Jacob era un magnífico hombre, ya lo hemos visto. No, no lo era. Era como usted y como yo. Era un hombre que a lo largo de su historia tuvo momentos de gran error. Por eso, en cada acción hay una pequeña lucha entre el bien y el mal. Y en esa lucha hay un recuerdo de cómo otras heridas del pasado nos hacen ser fuertes para encontrar al final esa bendición cuando termina la lucha. Es construir un corazón puro, pero desde la acción de Dios, para poder aportar a los demás cosas que necesitan. Somos pues simplemente vehículos de Dios hacia los demás, hacia los hermanos. ¿Y qué pasa con los que no son creyentes? Lo mismo. Todos pueden recibir lo mismo. Da igual el receptor, lo importante eres tú. Así pues debemos pensar cuáles han sido tus luchas, cuáles han sido tus errores, cuáles son tus cojeras, pensando en Jacob. ¿Y dónde estás hoy? ¿Y cómo podemos escoger el bien, incluso en los momentos más difíciles? Buscar el bien, no solo nuestro, sino el de los demás. Hasta aquí pues esta pequeña reflexión sobre la lucha del bien y del mal de Jacob, este hombre bíblico que nos da muestra clara de lo importante que es cada una de las luchas, aun por pequeñas que sean. Hasta la siguiente, aquí en Perlas Cristianas, en Id y Proclamad. Ya saben, pueden encontrar este canal tanto en YouTube como en las plataformas como Spotify, Amazon, IG Radio y en Apple Podcast. Así que ya saben, no se pierdan ni un capítulo. De vez en cuando lo pueden escuchar y meditar y saben que lo pueden compartir. No se lo queden. Compártanlo. Hasta la siguiente. Chao.